Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Epístola de los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Si acaso leeremos desde el principio para tener una perspectiva mejor. Y dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en el Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si preguntara qué cosa es lo que puede amenazar al Evangelio, seguramente recibiríamos o habrían distintas respuestas. Por ejemplo, algunos dirían que las persecuciones, tanto las que fueron como las que hay en la actualidad, porque las hay, desgraciadamente. Otros tal vez se inclinarían sobre el secularismo social o la intolerancia. Sin embargo, a veces no se pone atención, no se pone, énfasis a que una de las razones pueda provenir dentro de la Iglesia, como es el caso del legalismo que trata esta carta a los Gálatas, como lo de Romanos, es decir, de la adulteración del Evangelio con normas y malas prácticas doctrinales. ¿Qué le pasó a Jesús durante su ministerio? Jesús tuvo que batallar con los escribas y fariseos por la cuestión legalista. Y Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 7, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los judaizantes, al igual que aquellos escribas y fariseos, habían perdido el significado de ciertos rituales y los habían añadido al Evangelio como una forma, como una manera obligada para obtener el favor de Dios y, consecuentemente, la salvación. Así que, mientras el Evangelio mueve a la obediencia, al haber sido aceptados por Dios de pura gracia, sobre la base de la obra redentora de nuestro Señor, Jesucristo, el legalismo dice que se debe contemplar prácticas como pudiera ser la circuncisión y otras normas para ser realmente salvos. Ellos creían que eran los que se tomaban en serio la ley de Moisés. Ahora bien, no vayamos a pensar que eso terminó en aquel tiempo, porque el legalismo religioso que malinterpreta las Escrituras ha ido y va sembrando aún en nuestros días este tipo de problemas. Así, el hacer cosas simplemente como un ritual externo
y subrayo como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo vamos a ganar ese favor de Dios, lo que se estará haciendo precisamente es una acción correcta por una motivación incorrecta. Una acción correcta por una motivación incorrecta. Es como que yo me levanto por la mañana, cojo las escrituras, la leo, cling, ya lo he hecho. Seguidamente me pongo a orar, cling, ya lo he hecho. Y cuando me dirijo hacia mi trabajo, resulta que me encuentro en la escalera a un vecino y le predico el Evangelio, cling, ya lo he hecho. Esto es correcto, la motivación incorrecta. Señor, ¿has visto lo que he hecho por ti? Ahora tú debes de hacer algo por mí. No un ritual con la finalidad de obtener el favor de Dios. Yo he cumplido, ahora cumple conmigo. Y es que no sirve lo que se haga externamente si el corazón no está en sintonía. Porque entonces lo que estaremos haciendo es como aquellos fariseos y aquellos escribas. Y el Señor nos tendrá que decir hipócritas. La cuestión del legalismo, pues, religioso es lo que se había filtrado en iglesias de la región de Galacia. Y cuando nos acercamos a la epístola a los Gálatas, observamos que es la reafirmación de la verdad del Evangelio que enseña que la persona no es justificada por las obras, sino por la fe en Cristo. Un tema que también el propio apóstol Pablo en la carta a los romanos pone encima de la mesa. Por otro lado, Pablo no hacía mucho relativamente que había estado allí enseñándoles el Evangelio, la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo se ve en la obligación de escribir esta carta, esta epístola, de su puño y letra, para dejar sentados varios aspectos importantes. Al leerla, concienzudamente, vemos que se trata de una carta intensa, una epístola directa, con un lenguaje correcto, pero enérgico a la vez. Y esto es para que no hubieran dudas ni malos entendidos. Ni malos entendidos de lo que quería decir el apóstol Pablo. Se requería precisamente esa cuestión enérgica, fuerte, al estar produciéndose un problema muy grave para la vida de los creyentes y consecuentemente para la vida de las iglesias. Allí se encuentran iglesias, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, iglesias fundadas por el propio Pablo en su primer viaje misionero. Y esta carta a los Gálatas, que es una de las primeras que escribió Pablo, trata varios temas conectados entre sí. No es uno y otro, sino todos conectados entre sí. Temas como la defensa de su apostolado, ya que sugerían y tenían mucho interés en desacreditar la autoridad del apóstol Pablo como apóstol de Cristo, cosa totalmente absurda. Por otro lado, también toca el tema de la autenticidad del Evangelio de Cristo, toca el tema de la justificación por la fe, importante, cuyo centro es el propio Evangelio y su mensaje. Toca la verdad de que el justo vivirá por la fe, que se encuentra presente en esta carta a los Gálatas. Y también se aprecia la salvación por gracia, se aprecia la soberanía de Dios, como se puede observar cuando llegamos al versículo 15. Pero también trata de la libertad en Cristo y de otros temas, pero todos conectados entre sí. Así que Pablo tuvo que escribir esta carta circular por la necesidad
apremiante de poner las cosas en su sitio, poner las cosas claras, porque estaba filtrándose enseñanzas llevadas por los falsos maestros, por los judaizantes, como también se les conoce. Hasta el versículo 6, Pablo se ha presentado dejando evidentemente clara la procedencia de su apostolado, para que no hubieran ningún tipo de equívocos. Y en dicha salutación incluye a los hermanos que están con él en ese momento y hace referencia a ellos en ese instante. Y el origen de este grupo, de los judaizantes, lo encontramos en el entorno judío de Jerusalén, por los efectos precisamente que había producido el Evangelio. Un Evangelio extendido a los gentiles con su incorporación a la Iglesia. Y estos judaizantes enseñaban que se debían sujetar los creyentes gentiles a la circuncisión y a los criterios legalistas como parte de la salvación. Y evidentemente estaban añadiendo aspectos que el Evangelio propio no recogía. Así que Pablo tiene que intervenir porque se habían introducido esas enseñanzas en las iglesias y estaban adulterando el verdadero Evangelio. Y el apóstol no podía pasar por alto esto. No podía pasar por alto esto. Como apóstol tenía una responsabilidad delante de Dios. Y sin duda esos judaizantes denominados, cuando vamos a los Hechos de los Apóstoles, como algunos de la secta de los fariseos, o como Pablo les llama en el versículo 7, pervertidores del Evangelio, o cuando llegamos al capítulo 2, versículo 4, como falsos hermanos, estaban extendiendo una enseñanza falsa en cuanto a la salvación. De modo que lo que estaba sucediendo era muy grave, extremadamente grave. Hay que saber que ello amenazaba la unidad de la Iglesia, cosa que se puede apreciar cuando nos acercamos al Concilio de Jerusalén, pero a pesar de haberse aclarado todo en ese concilio, esos judaizantes, esos falsos maestros continuaron manteniendo su postura. Una postura que, con argumentos falsos, que se estaba extendiendo y que precisamente era nocivo para la vida del creyente y nocivo para la vida de la Iglesia. Y ante esta situación, las conclusiones recogidas en el Concilio de Jerusalén se plasmaron en una carta enviadas a las iglesias para que fueran conocedores de que quienes viniesen con ideas diferentes al Evangelio no iban con la aprobación de los apóstoles. Ahora bien, esos judaizantes eran cabezotas, con sus pensamientos doctrinales erróneos, pero que sutilmente querían implantar esas ideas en el seno de los creyentes. Así que Pablo se ve en la obligación, vuelvo a repetir, de escribirles esta carta. Desde su inicio, esta carta comienza a sentar base ante la situación de los judaizantes, puesto que estos utilizaban la estrategia de desacreditar, en primer lugar, el apostolado de Pablo, para provocar dudas en los creyentes y así poder introducir con más facilidad ese pensamiento propio contrario a la enseñanza del propio Evangelio. Pues bien, una vez que Pablo ha hecho defensa de su apostolado, indicando la procedencia del mismo, no, como dice, no recibido por hombre alguno como aclara tajantemente, sino por Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y corroborado además por aquellos que estaban junto a él en ese momento, como nos indica el versículo 2, ahora pasa seguidamente a desbaratar esa falsa doctrina de aquellos judaizantes.
Y nos dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De entrada, Pablo se encuentra aturdido, perplejo, por lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia. Creyentes que habían aceptado el evangelio de Cristo ahora van desarraigándose de él, de ese evangelio, adquiriendo un evangelio bajo la base legalista. Y como dice Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, en su libro Contra las herejías, en él escribe lo siguiente: de hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto sea detectado de inmediato, sino que está elegantemente adornado como con un vestido atractivo que por su apariencia exterior les haga parecer a los inexpertos más verdadero que la verdad misma. Esto es precisamente lo que estaba sucediendo a los creyentes de Galacia. Los judaizantes estaban presentando un evangelio engañoso, pero, como se diría hoy día, lo sabían vender muy bien. Y esos creyentes estaban cayendo en ese error. El apóstol se había dado cuenta de este engaño y ya en el versículo 6 emplea una palabra muy dura. No se anda con rodeos. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, y esta palabra en el griego común significa desertando, haciendo que sea una figura usada mucho en el argot militar. Es una palabra muy fuerte. Y Pablo, en esa perplejidad y en ese asombro, lo que le está diciendo es, ¿cómo habéis dejado o estáis dejando tan fácilmente el evangelio? Sois unos insensatos, como los llama en el capítulo 3. Y que en el versículo 11 del capítulo 2 anteriormente y siguientes les ilustra precisamente esto, hablándoles de la fricción que tuvo él con Pedro en Antioquía. Y lo hace para ponerles en antecedentes de todo lo que está sucediendo. Al igual que le pasó a Pedro, están siendo influenciados por los falsos maestros, por los judaizantes, y el propósito de Pablo con este recordatorio que hace era ponerles en sobreaviso del peligro que estaban incurriendo por dejarse influenciar y engañar por aquellos judaizantes que les estaban inculcando como gentiles a vivir como los judíos. Pues bien, cuando nos adentramos en el texto, encontramos que el apóstol Pablo utiliza la palabra griega metistemi, una palabra que es usada también en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 16. Y esta palabra trae la idea de remover o de trasladar, de modo que aquellos que dejaban el evangelio verdadero se estaban trasladando con ello a otro distorsionado. Y esto hacía que se desligasen de Cristo, de la gracia de Dios, para acogerse al legalismo como parte integrante de la salvación. Pablo está asombrado de la fragilidad espiritual de creyentes embaucados por los falsos maestros y denuncia esa enseñanza falsa como una perturbación y perversión del Evangelio de Cristo. Es decir, de entrada aquellos judaizantes estaban alterando la fe, pero es que además estaban viciando con malas doctrinas el verdadero evangelio. Y esos falsos maestros no solo agitaban, no solo inquietaban, no solo perturbaban la paz de los creyentes, sino que su propósito llegaba a pervertir el evangelio de Cristo.
Y este verbo que utiliza Pablo, pervertir, no solo se refiere a cambiar, sino a hacer todo lo contrario. Esto generaba dos problemas. Uno, la inquietud que podía generar divisiones. El otro, la perversión del Evangelio en cuanto a la fe. De manera que el apóstol Pablo tiene que advertirles de forma enérgica que el acogerse a las ideas de los judaizantes era alejarse de Dios. Porque la fe genuina en Cristo quedaba contaminada. Y es interesante observar que Pablo aclara en el versículo 7, no que haya otro evangelio. No es que hubiera otro evangelio, como pueda dar la sensación, porque la realidad es que solamente hay un evangelio verdadero. Lo que sucedía es que los judaizantes habían introducido como parte integrante, como hemos dicho anteriormente, del evangelio, normas adulterando precisamente el evangelio verdadero. Así pues, el apóstol, viendo esa situación que se estaba generando, ya en su salutación, versículo 4, les recuerda que Cristo, Jesús, voluntariamente se ofreció muriendo en una cruz por sus pecados para que pudieran obtener la salvación y dejar esos rudimentos del mundo a lo que estaban volviendo, desertando de esa manera del evangelio verdadero. La cuestión era muy grave. Estaban haciendo vana el sacrificio del Señor en la cruz. Y Pablo les está diciendo que la salvación no se puede comprar con obras porque Cristo ya la pagó en la cruz. Aquellos judaizantes estaban metiendo las obras como el medio para alcanzar la salvación cuando realmente las obras son el resultado de la fe en Cristo. Estaban manipulando el Evangelio, haciéndolo a su conveniencia. Y eso lo que hacía era volver a estar sujetos a esos rudimentos del mundo y abandonar la libertad que Cristo les había dado. Y este aspecto, más adelante, en el capítulo 5, Pablo va a desarrollarlo. Viendo pues esta panorámica, la intromisión de los judaizantes era muy grave. Por consiguiente, Pablo se veía en la obligación de recalcarles, por un lado, su defensa y autoridad de su apostolado, y por otro, los principios doctrinales para evitar que se cayese en malas prácticas ajenas al Evangelio de Cristo. Y podemos preguntarnos si fue algo que ocurrió solamente en el tiempo del ministerio de Pablo y de los otros apóstoles, o bien es un mal endémico que traspasa la frontera del tiempo. Y ciertamente no solo se dio en esa falsa doctrina entonces, sino que a lo largo de la historia viene dándose, desgraciadamente. Y ante tales circunstancias, cuán importante es que los creyentes tengamos una base sólida, fuerte y firme doctrinalmente. En otras palabras, es importante y necesario la edificación. La edificación. ¿Para qué? Para ser maduros espiritualmente y saber desechar un evangelio diferente al que enseña la propia palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, les dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Si cogemos la Nueva Versión Internacional, lo traduce como sus propios deseos.
Y sigue diciendo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En este texto Pablo fotografía perfectamente a los falsos maestros, indicando dos cosas. Una, que provocan divisiones con las enseñanzas propias que vulneran el Evangelio, la palabra. Y la otra es que ponen tropiezo contra la doctrina. Por ello hay que actuar como los hermanos de Berea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hermanos que recibieron la palabra, nos dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad. Por el contrario, creyentes de Galacia mostraban inmadurez espiritual porque a las primeras de cambio desertan del Evangelio apostólico conforme al enseñado por el propio Señor. Aquellos judaizantes estaban engañando, vulnerando el Evangelio de Cristo. Declaraban seguir al Señor, pero negaban que la obra de Cristo en la cruz fuera suficiente para la salvación. Y desgraciadamente, siempre existirán personas que deformen el Evangelio de Cristo, ante los cuales, ¿qué hay que hacer? Estar atentos, actuar como los hermanos de Berea, para que no nos engañe, porque quien corrompe el Evangelio, corrompe la Iglesia del Señor. Así pues, era tal la gravedad que incluso el apóstol Pablo en el versículo 8 llega a afirmar que si cualquiera, ya fueran ángeles u otros, incluido el mismo, enseñase otro evangelio diferente, fuera anatema. Y en este sentido de la palabra anatema es muy, muy fuerte. Es una expresión que viene de la Septuaginta, de la traducción al griego del Antiguo Testamento, y que esa traducción viene de la palabra hebrea jejem, algo consagrado a Dios para preservación o destrucción. Y cuando nos vamos a los escritos rabínicos también puede traducirse como excomunión. Sin embargo, el apóstol Pablo la utiliza de la forma más fuerte de su significado en este texto. Por lo que equivale, cuando dice anatema, sea anatema, está equiparándolo a desterrado de Dios o maldito de Dios. En el Antiguo Testamento se emplea este término de jejem, aludiendo a la destrucción de las ciudades, como es el caso que encontramos en el libro de Josué, capítulo 6, cuando hace alusión a la destrucción de Jericó. Esta palabra de anatema, en el texto de Gálatas, va dirigida a aquellos que predican o siguen un evangelio diferente al evangelio de la gracia y consecuentemente a Cristo, que es el único camino de salvación. De manera que es despreciada la gracia, pero asimismo quien es anatema o maldito no es maldito por hombre, es maldito de Dios. Y la introducción de la ley en el Evangelio como medio de salvación no podía ser aceptado de ninguna de las maneras porque adulteraba el Evangelio verdadero y dado por el propio Señor. De modo que quien se acogía a ello se estaba convirtiendo en anatema. Pablo llega a afirmar tal cosa porque no puede quedarse impasible ante la situación de la vulneración del Evangelio. Un Evangelio que no provenía de hombres sino de Dios. Y tal alteración, procediera de quien procediera, debía ser considerado como anatema,
que nuevamente este sentido aparece implícitamente en los versículos 11 y 12. Pero es que si todavía se tuvieran dudas, el propio Pablo lo ratifica en el versículo siguiente, versículo 9. Y lo hace con la autoridad recibida de parte del Señor. Lo ratifica de una forma contundente para que no hayan equivocaciones, para que no hayan olvidos. Así que aquellos creyentes que se habían acogido a las enseñanzas de los judaizantes eran anatemas. Eran anatemas. Y hoy día, en ciertos círculos religiosos, el evangelio que se predica lleva un componente humanista. Componente humanista en el que Dios ha hecho una parte, ellos piensan que Dios ha hecho una parte y que ellos, la persona, debe de hacer otra. Y esta sutilidad humanista lleva un mensaje que podemos expresarlo con la frase tú puedes. Tú puedes. De manera que se pretende enseñar que se puede alcanzar la salvación por medio del Evangelio y de lo que yo ponga de mi parte. Y la salvación no es una cuestión de hombre, es una cuestión de Dios. Así como la soberanía no es del hombre, no es de hombre, sino es de Dios. Por tanto, cuidado también con la sutilidad humanista. Finalmente llegamos al versículo 10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es interesante lo que aquí expresa el apóstol Pablo, ya que con ello rebate una acusación de los falsos maestros. Los falsos maestros le acusaban de nadar y de guardar la ropa. Es decir, a los judíos les predicaba la circuncisión y la importancia de cumplir la ley, pero cuando se dirigía, cuando predicaba a los gentiles, entonces ponía el énfasis en la libertad. Y ante esta acusación, Pablo les lanza una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Seamos más concretos. ¿Trato de agradar a los hombres? El apóstol está tratando de aclararle las ideas. Y lo hace enfatizando su posición y rebatiendo la acusación de los falsos maestros. Al apóstol le hubiera sido evidentemente más fácil pues dejar de predicar sobre la libertad en Cristo y enseñar que los gentiles, pues sí, que se circunciden y que guarden la ley. No hubiera tenido ese encontronazo entonces con los judaizantes. Pero de haberlo hecho, les hubiera agradado a ellos, pero no a Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Los hombres o Dios? ¿De qué hubiera servido afirmar que con Cristo estaba juntamente crucificado y ya no vivía él, sino vivía Cristo en él? Pablo tenía muy claro su ministerio, un ministerio al que había sido llamado por el Señor y no por hombre. Versículo 1. Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora bien, los métodos para compartir el Evangelio son muchos y diferentes, pero el contenido del mensaje no ha de cambiar, no puede cambiar, porque el Evangelio es uno, no hay otro. La fidelidad al Evangelio es primordial. Y esto el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y lo deja bien claro cuando dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y fijémonos que Pablo no dice no agradaría a Dios, sino que no sería siervo de Dios.
Y eso lleva la connotación de obediencia. Obediencia. Dios requiere dos cosas de sus hijos. Primero, fidelidad a Él y a su palabra. Y en segundo lugar, compromiso. Compromiso. Como conclusión, decir que los problemas no le faltaron a Pablo cuando no era una cosa, era otra. Era su sino. Cuando no era una cosa, era otra. Cuando no le apedreaban o cuando tenía que salir corriendo por piernas. Los problemas no le faltaron a Pablo. Al inicio de esta carta a los Gálatas, encontramos como el apóstol no espera más y se introduce de lleno en el grave problema que había surgido, que habían traído los judaizantes. Y ante tales circunstancias, Pablo tiene que ser enérgico, contundente, porque estaba en juego el mensaje puro y único del Evangelio. No lo que yo pensaba, no lo que yo creía. Estaba en juego el mensaje puro y único del Evangelio. Así Pablo, como hace en otras ocasiones, defiende su apostolado, haciéndolo con severidad, no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y esto era necesario para callar esas voces y dejarles claro que lo que les tiene que decir lo va a hacer no como Pablo, sino como apóstol, con la autoridad que el Señor le ha dado. Los judaizantes, por tanto, habían introducido normas suplementarias al Evangelio de Cristo, y eso era intolerable. Intolerable ya que vulneraba y adulteraba el Evangelio verdadero. Así que es importante estar bien cimentados en Cristo, bien edificados en Él, y tener bien presente lo que enseña el Evangelio, para no caer en doctrinas precisamente ajenas a la propia palabra de Dios. Como Pablo defendió el Evangelio, así los creyentes debemos también de hacerlo. Que Él nos bendiga.